Nuestra clase final consiste en el libro de los Salmos y lo hemos dejado hasta el final precisamente porque es un libro muy largo, muy abundante y como todos los libros del Antiguo Testamento señala especialmente hacia el Señor Jesucristo. Los Salmos, el libro de los Salmos en la lengua hebrea se le llama el libro de Tehilim. Tehilim en hebreo significa alabanza, gloria y también significa fama. Cuando nosotros hablamos de la palabra Tehilim, significa que reconocemos la gloria de alguien, reconocemos el poder que él tiene, reconocemos su grandeza. Por esa razón, esta palabra Tehilim es muy importante porque en todos los salmos se reconoce la grandeza de Dios. El salmista a veces está muy triste, a veces está muy alegre, y Dios es grande, esté yo triste o esté alegre. Esta palabra, la palabra Tehilim, la encontramos, por ejemplo, en Deuteronomio 10:21. Deuteronomio 10:21 dice de la siguiente manera: Él es el objeto de tu alabanza, de tu Tehilim. El que es objeto de tu alabanza tiene que ser Dios. El Señor te permite tomar una hermosa clase en Academia Cristo. ¿Y a quién alabamos? A Dios, ¿verdad? El Señor nos permite bendiciones por medio de algunas personas y les agradecemos, les damos mucho las gracias. ¿Y a quién alabamos? A Dios. Él es el objeto de nuestra alabanza y eso es lo que nos recuerda el libro de los Salmos, que Dios está por encima de todo, que Él tiene todo el poder, toda la gloria, y nosotros debemos de reconocer su poder y su gloria. Si le pido a Dios algo y Dios me lo da, para Él es la gloria. Y si Dios no me lo da, también para Él es la gloria, porque Él sabe por qué no, ¿verdad? Entonces, toda la alabanza tiene que ser para Dios. El objeto de tu tejilim es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Eso significa Tehilim y así se llama el libro de los Salmos. También, bueno, esta diapositiva es la misma que la anterior. Esta palabra aparece en Jeremías 49:25. ¿Cómo dejaron a la ciudad tan alabada? La ciudad de mi gozo, es Jerusalén, una ciudad muy alabada, pero que termina siendo destruida. Esto solo para demostrar que la palabra Tehilim significa alabanza. Dice Ángel, perdone si en algún momento se nos va la señal, pues estamos viendo la clase desde el celular. Sí, no hay ningún problema, Ángel. Vamos a seguir adelante. Los salmos son básicamente entonces reconocimiento de la gloria de Dios, reconocimiento de la grandeza de Dios, porque eso es Tehilim, eso es alabanza, reconocer la gloria de Dios y su grandeza. En los salmos se alaba a Dios cuando el salmista está bien y se alaba a Dios cuando el salmista está mal. A veces nosotros decimos, hoy no me siento de humor para ir a el templo. Pero a Dios hay que alabarlo, estemos de humor o no, porque Él es grande siempre. El término Tehilim entonces significa alabanza y así se llama el libro de los Salmos, pero nos vamos a encontrar con otros términos en los Salmos. Por ejemplo, en algunos salmos va a aparecer esta palabra, la palabra mismor. La palabra mismor en hebreo significa canto. O sea que hay salmos, y en su gran mayoría así son, para cantarse, para entonarse. Y de hecho hay a veces
señalamientos musicales también en los salmos. Vamos a encontrarnos con la palabra masquil, a veces va a decir masquil de David. ¿Qué es un masquil? Masquil es un canto inteligente. Es un canto así como si fuera un proverbio, es un canto sapiensal, un canto que te va a dejar una enseñanza muy profunda. Y a eso se va a referir la palabra masquil. También van a encontrar en algunos salmos la palabra mictam. Mictam es una anotación orientativa que tenía el salmo en la parte de arriba sobre cómo debía de entonarse, porque los salmos tenían ya su entonación. Y otra palabra que nos vamos a encontrar en los salmos, en algunos salmos es tefilá. Esta palabra se tradujo como oración. A muchos salmos en sus títulos dicen tefilá de David, o sea, oración de David. Entonces los salmos son cantos, son enseñanzas inteligentes y son también oraciones, porque en la oración podemos alabar, reconocer la grandeza de Dios, en el canto lo podemos hacer y cuando reflexionamos en la palabra también estamos dando la gloria a Dios. En los salmos se van a encontrar algunas anotaciones musicales, como lo dije hace unos momentos. Y entre esas anotaciones musicales van a encontrar Selah, es una anotación que va a veces en medio de los salmos, es como una especie de pausa musical, una especie de pausa litúrgica. Van a encontrar palabras como leanot, ¿verdad?, que significa responder. Eran salmos en los que eran como alternados, o sea, una parte la cantaba el cantante y otra la cantaba el pueblo, y otra la cantaba el que dirigía y otro el pueblo, así más o menos, y a eso hace referencia esta anotación musical. Otra anotación musical, por ejemplo, en el Salmo 22 aparece la palabra yelet. Ayelet significa un tipo de ritmo o la forma rítmica que va a tener ese salmo. Entonces, tenemos una serie de anotaciones musicales también en los salmos porque se debían de cantar y se debían de cantar bien a nuestro Dios. Ahora, algo que debe de quedar muy claro. Los salmos están basados en las historias de la Biblia y están basados en la ley, ¿sí? O sea, los salmos citan la ley y también los salmos citan la historia de la Biblia, están basados en la historia de la Biblia. Una de las características de los cantos que entonamos en la iglesia es que esos cantos deben de ser bíblicos. No le podemos cantar a Dios cantos que no están en la Biblia o cosas que no están en la Biblia. Por ejemplo, yo no le puedo cantar a Dios, Señor, salva a mi familiar que ya está en el infierno, sácalo de ahí. Pues no, eso no puede ser, no lo puedo hacer una canción a Dios porque eso simple y sencillamente no es bíblico, ¿sí? Y así yo no puedo hacer cantos que no estén basados en la escritura, porque ya desde el tiempo de los salmos, que eran los cantos que se entonaban, esos salmos tenían una base en la escritura, o sea, estaban basados ahí tanto en las historias como en, en la ley. Y aquí tenemos una prueba. A ver, alguien levante su mano y dígame en qué parte de la Biblia está esto. Este es el Salmo 1. Dice que el varón que confía en Jehová es bienaventurado porque en la ley de Jehová está su delicia. Y luego dice, y en su ley medita de día y noche. Y porque medita de día y de noche, dice, todo lo que hace prospera. A ver, díganme, ¿en qué parte del Antiguo Testamento Dios dice esto?
A ver, les ayudo un poco. Dice más o menos así, que no se aparte de tu boca el libro de la ley, sino que medita en él de día y noche, porque entonces harás prosperar tu alma y todo te saldrá bien. A ver, Viviana. No es Josué Deuteronomio puede 1:8. ser, Deuteronomio 28. Bueno, Deuteronomio 28 sí puede ser, pero literalmente Josué viene de otro 1:8. lado. Soylo, Josué 1:8. 1:8. Sí, cuando van a entrar a la tierra prometida, Dios le dice a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, porque entonces harás prosperar tu alma y todo te saldrá bien. Y fíjense cómo dice el Salmo 1. El hombre bienaventurado medita en la ley día y noche y todo lo que hace prospera, todo lo que hace le sale bien. Entonces el Salmo 1 está basado en Josué, capítulo número 1, ¿sí? Los salmos se basan en la escritura. Hay muchas citas de la escritura en los mismos salmos. Fíjense cómo ya desde aquel entonces se cantaban cosas bíblicas a Dios, cosas que estaban en la escritura. Segunda, veamos esta. Salmo número 8. El Salmo número 8, díganme en qué está basado. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos y todo lo pusiste debajo de sus pies, las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. ¿En dónde se mencionan las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar? En el Génesis. Y Génesis. muy bien. Génesis capítulo 1. El Salmo número 8 está basado en Génesis capítulo 1. Es una reflexión de Génesis capítulo 1. Porque en Génesis capítulo 1, Dios hace al hombre y le dice, y señoree, ¿verdad? Sobre la tierra, sobre las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Eso lo dice Génesis 1. Y por esa razón el Salmo 8 es una reflexión del Salmo número 1. A ver, ahí va la siguiente. A ver quién se acuerda. El salmista en el Salmo 4 ora y dice, temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad, Selah, una pausa, ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. ¿En dónde están los sacrificios de justicia? Que nosotros vimos como sacrificios de alabanza, que eran esos sacrificios que se ofrecían voluntariamente, no necesariamente porque hubieras pecado, no necesariamente porque era un requisito, sino porque tú querías ofrecer ese sacrificio, ibas y lo ofrecías, nada más por pura devoción, por puro gusto. ¿En qué libro están esos sacrificios? Salmo 4:5, ¿no es? Sí, este es el Salmo 4:5, este que estamos viendo. Pero ¿qué libro habla Levítico, de las los... oblaciones. Mateo, Levítico, las oblaciones. Mateo. No, Mateo. Bueno, ¿qué libro del Antiguo Testamento? Levítico. Está muy bien. ¿Quién lo dijo? ¿Quién dijo Levítico? Ángel y Maribel. Ángel y Maribel. Muy bien. Sí, es Levítico. Ah, y ahí va el otro. Y dice, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. A ver, ¿a qué le suena esto? Que el Señor levante su rostro sobre ti. Sí, a números en la bendición sacerdotal. Muy bien, número 6. El Señor te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Y de hecho aquí donde dice alza sobre nosotros la luz, en hebreo dice el resplandor, como dice la bendición sacerdotal de número 6. Entonces en este Salmo número 4 se cita la bendición que está en el libro de Números.
Entonces, lo primero que debemos de saber es que los salmos, en primer lugar, son alabanzas, reconocimiento de la grandeza y del poder de Dios, expresado por medio de nuestro canto, por medio de nuestra oración. En segundo, esos salmos estaban basados en la misma escritura, en la ley y en los pasajes históricos. Tenemos... Profesor, Sí. una pregunta. Vienen las preguntas, sí. ¿Hasta aquí alguien tiene una pregunta? ¿Quién habló? Yo, Javier. Javi. A ver, Javi, díganos. Entonces, no es controversia, pero entonces hay muchos cantantes de ahora, actualmente, que tienen cantos, cristianos. No muchas veces nombran, ningún texto bíblico, sino a veces son más, cosas vividas del Sí. texto. Sí, por ejemplo, la comunidad en donde yo estaba cantaba un canto que decía levanto mis manos aunque tenga 1000 problemas y decía cuando yo levanto mis manos siento el poder y todo está concentrado en levantar las manos, pero no menciona a Dios como tal o el poder de Dios en nosotros o algo así más bíblico. Entonces sí, hay muchos cantos que a veces no tienen esa base sólida que debe de haber en la escritura. Y por eso los cristianos evangélicos creemos que un canto debe de estar sólidamente basado en la escritura, porque eso ya se practicaba desde los tiempos del salmista, como ustedes lo están viendo en estas citas que hemos dado. Y podríamos aquí pasarnos haciendo este ejercicio toda la noche y en cada salmo va a haber alguna referencia a alguna parte del Antiguo Testamento. En los tiempos de la Reforma de 1517 y esas fechas, hubo un grupo que se llamaba los puritanos. Y los puritanos decían que a Dios le debíamos de cantar solamente puros salmos. No se podía cantar ninguna otra cosa. Los luteranos dijeron, no tenemos que cantar solamente salmos, podemos cantar porciones de la escritura o cantos, pero esos cantos deben de estar completamente basados en la escritura. Y sí, si nosotros vemos, muchos de nuestros cantos tienen arriba la cita bíblica en la que se basan. Por ejemplo, Castillo fuerte es nuestro Dios, está basado en Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, ¿verdad? Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ahí está la base de ese himno. Entonces, gracias Javi por el comentario. Es cierto, hay que ser cuidadosos, ¿eh? Nosotros que ya dirigimos células, grupos de estudio bíblico, grupos sembradores, hay que ser cuidadosos con lo que elegimos para que la gente cante. ¿Alguien más tiene otro comentario? No hay Hermano, más. una pregunta ahí. Sí, Zoilo, por favor. Yo he escuchado música, como se llama, cristiana, pero nombran unos poquitos versículos. Sí. ¿Será que se deberá nombrar bastantes versículos en una música, en una alabanza, o unos pocos No, versículos? no, una alabanza puede estar basada en un solo versículo, pero debe de tener una base bíblica, ¿sí? Amén. No en un versículo suelto, porque a veces, miren, a veces nosotros, cuando nos piden un consejo, agarramos un versículo suelto. Por ejemplo, si vemos una persona sola, lo primero que le decimos es, Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo, y eso está en Génesis. Pero Pablo en la epístola a los Corintios sí recomienda que si van a servir a Dios y tienen el don de la continencia, sí den ese paso de estar solos. O sea, a veces nosotros solamente agarramos el primer versículo que se nos vino a la mente y ya nos olvidamos del otro. Entonces, en la composición de un canto no debe de ser así. No debe ser un solo versículo, sino toda la doctrina de la escritura sobre ese tema, ¿sí? Si vamos a cantar sobre la fe, sobre la oración, pues hay que cantar toda la doctrina bíblica o el sentido de la doctrina bíblica y no un versículo suelto nada más, ¿sí? No debe de ser una base de ese tipo. Muy bien, si no hay más comentarios, vamos a seguir adelante.
Y decimos lo siguiente. Además de que los salmos citan versículos de la escritura, también citan escenas de la escritura y de hecho nos van a dar en los títulos el contexto. Por ejemplo, el Salmo 3, Salmo de David cuando huía de su hijo Absalón. ¿Ustedes se acuerdan de esa historia? Absalón se levantó en armas en contra de su papá y David tuvo que salir huyendo. Y por esa razón, David dice en este salmo, Señor, son tantos mis enemigos, tantos quienes se alzan contra mí, porque ya hasta su mismo hijo se le estaba revelando. El Salmo número 51, bueno, todos ustedes lo conocen, al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé. Esta fue una pregunta que ustedes contestaron muy bien. Y el Salmo 51 es después de que David comete un pecado y el profeta lo amonesta. Y por eso dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Si nosotros vemos el Salmo 52, habla de un personaje llamado Doeg. A ver, esta pregunta está un poco más complicada. ¿Quién se acuerda quién era Doeg? Doeg edomita. No, nadie se acuerda quién era Doeg. Es un personaje muy oscuro, ¿verdad? Doeg. Pero luego lo pueden buscar en una concordancia. Es que cuando Digo que Saúl era iba... el hijo de... A ver, Luis, dígame. No lo oímos, Luis Ramírez. Otra vez díganos. No, No. me estaba recordando que tiene que ver. ¿No me oye? ¿Aló? Sí, sí lo oigo, claro. Sí, Sí, lo que oigo. recuerdo que creo que era el no recuerdo bien, pero era un hijo Sí, sí, era de un un hijo. personaje muy Claro importante. que sí, era un hijo Disculpe. de alguien, ¿verdad? A Sí, ver, sí. Sergio, díganos. Doeg de hecho, lanzó contra los sacerdotes y mató a los sacerdotes que vestían de lino. Y luego entró a Nob y ahí cometió atrocidades, incluso mandó a matar hombres, mujeres y niños, hasta aquellos que servían a nuestro Señor. Así es, cuando David iba huyendo de Saúl, unos sacerdotes lo ayudaron. Y entonces, Saúl mandó a que mataran a los sacerdotes de Jehová, pero sus soldados no quisieron matar a los sacerdotes de Jehová. Entonces le dijo a un extranjero que se llamaba Doeg que él los matara y ese extranjero sí fue y los mató. Cuando David supo que por causa de él habían matado a los sacerdotes, se puso muy triste. Estaba muy, muy mal David y él se sentía culpable porque mataron a los sacerdotes de Jehová, porque esos sacerdotes le habían apoyado a él. ¿Y qué es lo que dice David cuando escribe ese salmo? Dice, cuando Doeg el edomita dio cuenta a Saúl, o sea, cuando le dice que David anda huyendo y que los sacerdotes le ayudaron, David, muy triste, comienza reclamando, ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua y va a decir en contra de Doeg, David, agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño y comienza a decir cómo es Doeg por todo lo que hizo en contra de los sacerdotes.
En el Salmo número 56, David se va con se escribe cuando David está con los filisteos. A ver, ¿alguien se acuerda qué pasó con David? Es una escena muy incluso graciosa. Cuando David se fue con los filisteos y los filisteos dijeron, este es David, es el que mató a muchos filisteos. ¿Qué tuvo que hacer David? ¿Se acuerdan? Se lo quito. Muy bien, Zoilo, gracias. Se fingió loco y andaba con la lengua de fuera y hacía que la saliva se le escurriera y andaba hablando incoherencias. Tuvo que fingir que estaba loco porque esos hombres lo descubrieron, supieron quién era. Y este salmo él lo escribe en este tiempo, es el Salmo 56, que dice, ten misericordia de mí porque me devoraría el hombre, ¿no? Entonces está fingiendo loco. Acá en México cuando alguien hizo algo y dice que ya no se acuerda, le decimos, no finjas demencia, no finjas demencia, ¿cómo de que no te acuerdas? Bueno, pues eso estaba pasando con David. Y David dice, me devoraría el hombre. Por eso pide la misericordia de Dios. A ver, hasta aquí. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Algún breve comentario? Entonces, algunas son citas de la ley, otras son citas de escenas de los libros históricos. Muy bien. Si no hay comentarios, seguimos adelante. Seguimos en una parte que es muy importante. Y esta parte que es muy importante es que los salmos también señalan hacia Jesucristo y hablan de Jesús. El Salmo número 2, ¿por qué se amotinan los pueblos? ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. A ver, ¿quién se acuerda en qué parte del Nuevo Testamento se sitúa este salmo? A ver, que había dos reyes, bueno, dos gobernantes que estaban peleados y se unieron cuando juntos actuaron en contra de Jesucristo. Bueno, eso fue Herodes y Pilatos los que se unieron. Sí, así es. Herodes y Pilatos estaban peleados y cuando se presentó Jesucristo hasta se unieron en amistad en contra del ungido de Dios. Y por esa razón el Nuevo Testamento cita este Salmo número 2 porque habla de Jesucristo, de cómo los gobernantes se iban a unir en contra de él. El Salmo 110 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Como en el Nuevo Testamento la palabra, el nombre de Dios no se pronunciaba, en el Nuevo Testamento tenemos el Señor dijo a mi Señor. ¿Cuándo se citó eso? Cuando refiere Jesús a David, que le dijo, ¿cómo David siendo rey le dice Señor a mi Señor? Ajá, pero ¿con quién estaba discutiendo? ¿Por qué dice Jesús eso? Pues con los conocedores de la ley, porque siempre discutían con Estaba con los fariseos y los escribas discutiendo un martes de controversia y les dice que cómo es posible que el Mesías fuera descendiente de David si
el mismo David le llamaba Señor. Dijo el Señor a mi Señor, ¿verdad? Sí, gracias, Javier, muy bien. Seguimos adelante. Y el Salmo 22, conocidísimo, ese ni lo pregunto porque cada Semana Santa lo recordamos y en el Salmo 22 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Jesucristo cuando está en la cruz y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Está citando el Salmo 22. ¿Por qué razón? Porque el Salmo 22 se cantaba en la Pascua y Jesucristo estaba muriendo en la Pascua y estaba repitiendo la escritura en esos momentos que estaba en la cruz. Y este salmo que hace referencia a la resurrección, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Lo cita el libro de los Hechos. Entonces, el Nuevo Testamento nos dice que los salmos hablaban de Jesucristo, ¿verdad? Y en los tiempos de Jesús los salmos se cantaban en cada fecha. Había salmos que se cantaban en la fiesta de los tabernáculos, otros en la fiesta de Pentecostés, otros se entonaban en la Pascua, o sea, ya los salmos, por esa razón se los sabían de memoria, eran cantos que se entonaban en aquel entonces. Así que ahí está, los salmos hablan del Señor Jesucristo, ¿sí? Como toda la escritura, todo el Antiguo Testamento, por ejemplo, ese salmo que dice, no dejarás mi alma en el Seol, es un salmo que habla de la resurrección de Jesús. En las preguntas que yo les hice, por ejemplo, les puse, ¿qué parte habla de la resurrección del Señor? ¿O qué parte habla de la muerte del Señor? Y algunos pusieron un versículo y otros pusieron otro. Por ejemplo, algunos pusieron este salmo y otros pusieron Job. Yo sé que mi Redentor vive. Y así. ¿Cuál de las dos citas está bien? Las dos están bien, porque las dos hablan de la resurrección del Señor. Entonces, si alguien puso una y otro puso otra, no importa. Las dos están bien, porque no hay una sola cita, ¿verdad? Sino que varias veces habló la escritura sobre la resurrección del Señor. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? Muy bien. Así, Sergio, a ver, dinos. El Salmo 22, si yo no me equivoco, también se hace referencia con el Mateo capítulo 27, 45, porque como el Salmo 22 hace declaración de nuestro Señor, y el Salmo 40, Mateo 40, 27, 45, 46 dice que cerca de la hora novena Jesús clamó con gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactami. Entonces ya el Antiguo Testamento y está declarando acerca de Cristo y que el Nuevo Testamento está declarando acerca de los profetas. Entonces, ese texto es bien importante de cómo ya los antiguos profetas declaraban a Cristo cómo iba a ser su hora de muerte y cómo se cumplió la ley con él. Así es, claro. Por eso Jesús demuestra con los salmos que era necesario que el Mesías muriera y resucitara. Continuamos entonces adelante. Y les quiero recomendar un libro. Este libro se llama Leyendo los Salmos con Lutero. ¿Cuál es la tendencia que tiene este libro? Pues trae una pequeña meditación como si fuera un devocional, trae el salmo y al final trae una oración a Dios. Es un libro como para hacer una devoción o un devocional. Y en este libro de los Salmos es muy bonito porque refleja una tendencia que tenemos los luteranos confesionales que nos habla del Salmo
y luego nos dice con qué mandamiento se relaciona ese salmo. Entonces el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, se relaciona con el tercer mandamiento, que habla de guardar el día de reposo porque es un día para estudiar la ley, para meditar en ella, y se relaciona con la segunda petición del Padre Nuestro que dice, venga a nosotros tu reino. El Salmo número 2 nos va a decir ahí Martín Lutero, nos habla, se relaciona con el primer mandamiento y con la segunda petición del Padre Nuestro, y nos va hablando qué relación van teniendo los salmos con la ley y con el evangelio, ¿sí? Como decíamos hace un rato, los salmos citan la ley, pero también señalan hacia Jesucristo, y por eso en este libro se nos dice con qué mandamiento está relacionado el salmo y con qué petición del Padre Nuestro está relacionado ese salmo. Se llama Leyendo los Salmos con Lutero. Debe de estar gratis por ahí en algunas páginas del internet. Este es un libro que les recomiendo. Sí, Javi, ¿vas a decir algo? ¿Soylo? No. Y mi hermano, yo quisiera si en PDF nos puede bajar ese salmo para bajarlo en la computadora. De repente nos puede ayudar. Porque ese Permítame no- ver si lo tengo por aquí en mi biblioteca digital o lo puedo conseguir y se los comparto en el grupo, ¿sí? Para Muchas que gracias, hermano. lo Dios lo tengan. bendiga. Muy bien. Pastor Artemio, Sí, adelante. ¿cree que físicamente se pueda conseguir aquí en la Ciudad de México, en Maranata, o dónde se puede conseguir? Aquí en la Ciudad de México, déjeme decirle que es muy difícil conseguir libros luteranos. Sí, ¿verdad? Pero se puede comprar por Amazon o Ok. por Mercado Libre. Sí, ahí sí lo puede conseguir. Pero va a ser muy difícil que en alguna librería lo pueda conseguir, solo que sea bajo pedido, con todo de que a México llegan muchos libros, pero la gran cantidad de libros que llegan a la Ciudad de México son de otras denominaciones, y libros luteranos aquí casi no tenemos. De hecho, nos cuesta, yo he hablado con algunos de nuestros hermanos del Sínodo de Wisconsin, diciéndoles que es muy carente el material, pero en la página de Academia Cristo hay mucho material, a lo mejor hasta por ahí anda leyendo los Salmos con Lutero, habría que buscarlo, ¿verdad? Pero eso es lo que le puedo decir de nuestro precioso país, que aquí estamos muy carentes de literatura luterana y a veces tenemos que mandarla a traer de los Estados Unidos, Javi. Ok, seguimos adelante entonces. Esto es muy importante. En los salmos el salmista expresa su sentimiento, expresa su emoción. Él dice lo que le está pasando. Él no niega lo que siente. Él no niega su tristeza, no niega su dolor, no niega su preocupación. Él la acepta. Él dice, estoy triste, estoy preocupado. Él dice que está angustiado, que hay angustiadores, que hay quienes lo están angustiando. Eso es muy importante. Reconoce lo que siente y se lo expresa a Dios, se lo dice a Dios. ¿Por qué les digo que esto es muy importante? Porque a veces se piensa que si yo estoy triste ya perdí la fe, y mucha gente así va a pensar. De hecho, mucha gente confunde las emociones con la fe. Y a veces van a la iglesia, van a su templo, y si se emocionaron, creen que sí hubo fe. Y si no se emocionaron, no, en esta ocasión no hubo fe. Porque ellos creen que la fe es la emoción. Pero eso no es cierto. La fe es un principio de certeza que Dios nos transmite por medio de su palabra y por medio de sus sacramentos a nuestra vida. Pero las emociones son emociones.
Sin embargo, debemos de saber que a pesar de que estemos tristes, Dios está con nosotros porque Él así lo prometió. A veces yo no lo voy a sentir, pero aunque no lo sienta, si Él lo prometió, Él va a estar, porque Él así lo dijo. Y nosotros no nos basamos en lo que sentimos, nosotros nos basamos en lo que Dios dice en su palabra. Así que si Él dice que Jesucristo murió por mí y que su gracia ha venido a mi vida y me ha dado la fe, yo lo creo, aunque a veces me levante triste o a veces me levante muy contento. Si un familiar nuestro muere, podemos llorar desde luego y podemos estar tristes durante un buen tiempo y seguimos teniendo fe. Eso no significa que la fe ya se fue. Entonces, cuidado con las emociones, porque hoy en día hay muchos cultos religiosos, muchas reuniones religiosas que confunden la emoción con la fe y por eso tratan de emocionarse lo más que pueden porque piensan que así es como están teniendo fe. A ver, hermano Lester, ¿usted levantó la mano o quién era el que había levantado la mano que ya la bajó? Pastor, Luis. Luis, No, adelante. no, ya lo había respondido, que yo, yo opino que las emociones son peligrosísimas, además de eso. Hay equivocaciones y cuidado si te puedes distraer también, porque te enfocas tanto en las emociones que te olvidas de la fe. Ya usted lo había respondido. Gracias, pastor. Muy bien, lo habíamos dicho. Entonces sí, y por esa razón hago este énfasis de que el salmista sí acepta que está triste, sí acepta que está angustiado y lo expresa en sus salmos. En uno de ellos dice, me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir. Él no dice, no, yo tengo un montón de fe y por eso no lloro, y por eso nunca lloro y por eso nunca estoy triste, porque tengo un montón de fe. No, nada de eso. Él dice que está triste y la fe lo sigue acompañando porque Dios está con él. Así que expresa sus tristezas. Dice, estoy en angustia, ten misericordia de mí porque estoy angustia. En angustia se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Expresa su angustia, su dolor, reconoce sus errores. En el Salmo 51, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo he pecado. Entonces él reconoce los hechos, reconoce que se equivocó, reconoce que está triste, reconoce que está angustiado. Pero por encima de eso, él sabe que Dios es misericordioso, sabe que Dios es perdonador, sabe que Dios tiene misericordia de nosotros. Y la palabra importantísima en los salmos se la van a encontrar casi en cada salmo. A veces se tradujo como piedad, a veces se tradujo como gracia, a veces se tradujo como misericordia, pero estas palabras son las mismas que están detrás de esto. En hebreo no hay una sola palabra para misericordia, hay varias palabras para misericordia. Rehaim, que hace referencia a las entrañas, a sentirse conmovido, digámoslo así. Gesed es la palabra más usada para misericordia. Gen, que también se traduce como gracia, pero el salmista no se queda en su tristeza y eso es lo más importante. Él dice que está triste, pero dice que Dios va a tener misericordia. Y eso es maravilloso, porque yo reconozco que soy humano, reconozco mi debilidad, reconozco que me quiebro, reconozco que me vengo abajo, pero sé que el que me sostiene es Dios y que su misericordia es la que me restaura y la que me acompaña. Si nosotros tomamos el libro de los Salmos, nos vamos a dar cuenta que son más los salmos que hablan de preocupación y de tristeza que los que hablan de gozo y de alegría. O sea, son más los salmos de preocupación, pero
el salmista no se queda en la preocupación. Yo sí estoy preocupado, pero yo no me voy a quedar en mi preocupación. Yo sí estoy triste, pero no me voy a quedar en mi tristeza, porque yo tengo un Dios que tiene misericordia y Él me va a ayudar a pasar de mi preocupación a la confianza plena en Él, y Él me va a ayudar a pasar de mi tristeza a la conformidad con Él. La tristeza no me va a durar para siempre. No me voy a quedar toda la vida triste. No me voy a quedar toda la vida en duelo, porque tengo un Dios poderoso que es misericordioso y que me restaura. Y por esa razón el tema de la misericordia es muy importante. ¿Por qué? Porque la misericordia es porque quiere decir que Dios hace las cosas simplemente porque Él es bueno, por puro amor. O sea, yo ni siquiera me lo gané. Estoy triste y yo ni siquiera me he ganado que Dios me restaure. Yo no espero en mis propias obras, en lo bueno que soy, sino que yo espero en la misericordia, en el amor de Dios. Dios va a venir porque Él es amoroso, porque Él es misericordioso, y por eso esta palabra es tan importante, porque es la palabra que nos revive y que nos ayuda a salir de esas tristezas y esos dolores. La misericordia de Dios es muy importante. Misericordia y gracia en hebreo son la misma palabra. La gracia de Dios, la piedad de Dios, la misericordia de Dios es el mismo término que se tradujo de diferentes maneras al español. Por eso David decía, ten piedad de mí, conforme a tu misericordia. O sea, está hablando dos veces de la misericordia. Ten misericordia porque tú eres misericordioso. Es lo que David está diciendo, y él espera en la misericordia. Respóndeme cuando clamo, ten misericordia de mí. O sea, respóndeme no porque yo me lo merezca, porque yo ya sé que yo no me merezco que tú me respondas, pero respóndeme porque tú eres misericordioso, porque yo sé que tú eres bueno y puedes responder a mi petición. Jesucristo, por eso es muy importante la misericordia, porque la petición de misericordia que hacía constantemente el salmista en el Antiguo Testamento es la misma petición que le hacían a Jesucristo. Por eso se acercan unos ciegos y le dicen, ten misericordia. Fíjense, la misma expresión que los salmos constantemente le repiten a Dios, en el Nuevo Testamento ahora se la repiten a Jesucristo. Ten misericordia, hijo de David. En otra ocasión, una mujer que tiene una hija atormentada por un demonio es una mujer extranjera. Hijo de David, ten misericordia. La misma expresión de los salmos, ten misericordia. Por esa razón ustedes se han dado cuenta que en muchos de nuestros cultos, de nuestras reuniones, cantamos una parte que dice, ten piedad, porque es la petición del salmista y era la petición que le hacían a Jesucristo. Y por eso una parte dice, Señor, ten piedad, o ten misericordia. Y la otra dice, Cristo, ten piedad. La razón por la que cantamos esto cuando nos reunimos es porque la misma piedad que se le pedía a Dios en el Antiguo Testamento, se le pedía a Dios, se le pedía a Jesucristo en el Nuevo Testamento. ¿Cómo se dice esto en el idioma griego? Señor se dice Kyrie, ten piedad se dice eleison. Kyrie eleison significa Señor, ten piedad. Y la misma misericordia que mostró Dios en el Antiguo Testamento, la mostró Jesucristo en el Nuevo. La misma piedad, misericordia que se le clamaba a Dios en el Antiguo, se le clama a Jesucristo en el Nuevo, porque Él es el que nos muestra de manera plena la misericordia de nuestro Dios, y por eso los salmos señalan hacia Jesucristo. Muy bien, hermanos.
Hasta aquí es mi clase. Quisiera saber si alguno de ustedes tiene alguna pregunta.